Bien, vamos a comenzar a describir algunos procesos que son fundamentales para entender el modelo actual de biología evolutiva del desarrollo. Uno es la evovalvilidad, que tiene que ver con la capacidad de evolución, de ocupar ciertos morfoespacios, o sea, ciertos espacios morfológicos, ciertos fenotipos que tienen los organismos. O sea, es una potencialidad que puede evolucionar los organismos hacia ciertos caminos, hacia ciertos fenotipos. Lo opuesto a esto, obviamente, son las restricciones. Hay restricciones de mucho tipo y las restricciones tienen un efecto direccional, sin ningún tipo de intención, pero sí llevan, no a que cierta dirección obligatoriamente se cumpla, pero que sí ciertas direcciones no puedan cumplirse. Por ejemplo, restricciones de tipo física, un animal con ruedas sería imposible, porque el giro sobre un eje llevaría a una contracción de los vasos sanguíneos y de los nervios que sería incompatible con el mantenimiento de estos. O sea, los organismos con ruedas que vemos en el Mago de Oz son pura fantasía. También restricciones morfogénicas. En esto importan mucho lo que se llaman las reacciones de difusión y reacción, donde las sustancias difunden y quedan en distintas concentraciones en distintos lugares. Y esto lleva a que, por ejemplo, donde se forma un miembro, haya la imposibilidad por la difusión de ciertas sustancias que se forme uno vecino. Inclusive esto pasa con ciertos tipos celulares. Cuando un grupo de células, una se diferencia neuronas, sustancias que produce esta célula impiden que las otras vecinas se diferencien también a neuronas. Restricciones filéticas. Hay estructuras que aparecen y que no pueden desaparecer luego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toman un rol fundamental como fuentes de inducción. Por ejemplo, la notocorda. No podemos pensar en un cordado sin notocorda porque no se induciría el sistema nervioso. Luego hay restricciones más difíciles de explicar. Por ejemplo, las pleiotrópicas, donde los mamíferos, en general, hay excepciones, pero tenemos 7 vértebras cervicales, porque aparentemente, y a partir de estudios realizados en ratones donde ocurren mutaciones, si hubiera más vértebras cervicales, el mecanismo que regularía la aparición de estas vértebras cervicales también llevaría a que tuviéramos alteraciones en las células madre con unos grandes niveles de proliferación y posibilidades de desarrollo de cáncer, entre otros trastornos. Entonces, algo que pareciera no tener nada que ver por la pleiotropía que tiene el gen, por la variedad de funciones que tiene el gen, lleva a que no sea algo que tienda a mantenerse evolutivamente. Otro concepto fundamental en la biología evolutiva del desarrollo actual es la homología profunda. El ejemplo típico es el ojo de un vertebrado y el ojo de una mosca se han considerado siempre órganos análogos, base anatómica distinto, mecanismo de desarrollo distinto. Pero claro que hace unos años se vio que el gen maestro que iniciaba la formación de este órgano, que es PAC6, era muy similar en insectos, en moscas, donde se llama eyeless, o sea, sin ojo, y en mosca tanto que si un ratón noqueado, o sea, sin el gen de PAC6, se le ponía el gen de la mosca, el ratón, que antes no podía desarrollar ojos, sí lo desarrollaba. Y viceversa. O sea, la mosca podía desarrollar ojos si tenía el gen del ratón. Y se empezaron a ver otros casos. Tillman
Es muy interesante cuando algunos biólogos moleculares tuvieron realmente mucha inventiva. Tillman es el personaje del Mago de Oz, justamente que es el hombre hojalata que no tiene corazón y busca un corazón. El mutante Tillman, tanto en mosca como en vertebrados, no desarrolla un corazón. Homología profunda en otra cosa que es totalmente distinta. Lo mismo pasa en los genes que actúan como maestros para formar la cabeza. Y todos estos, ¿dónde estarían? En el ancestro bilateria. Bien, acá tenemos el ejemplo de PAC6. PAC6 es un gen fundamental, maestro no solo para el ojo, porque tiene promotores para la retina, para el córnea, sino también para el tubo neural y el páncreas. Si se modificara la porción codificante de PAC6, obviamente que el animal moriría en estadios embrionarios muy tempranos, o sería incompatible con la vida a su nacimiento. Pero si lo que muta es únicamente un promotor, un regulador que actúa en determinado órgano, se perderá la expresión en ese órgano. Y acá vemos cómo si se expresa PAC6 de forma ectópica, fuera de lugar, en una mosca, tenemos una mosca de 4 ojos. Esto también se hizo en la pata, la mosca desarrolló un ojo en la pata. Bien, dentro de los genes maestros y que también tienen homología profunda, están los genes Hox. Por ejemplo, los genes Hox son fundamentales para determinar zonas, no solo corporales, como decíamos antes, sino, por ejemplo, en los miembros. Son los que van a hacer si una célula va a formar parte del estilópodo, del zeugópodo o del autópodo, las tres partes que tiene un miembro, o sea, estilópodo, zeugópodo y autópodo. Y acá hay una cosa muy interesante, y es que en todos los vertebrados, los genes Hox se expresan inicialmente en el desarrollo, lo que lleva, ciertos genes Hox se inician en el esbozo, se expresan en el esbozo de los miembros, inicialmente en el desarrollo, por eso todos tienen estilópodo zeugópodo. El autópodo es una innovación de los tetrápodos. Bueno, eso obedeció a una nueva expresión en un momento más tardío del desarrollo de esos genes Hox y a partir en consecuencia de eso de otros genes para formar el esqueleto de lo que serían las manos o los pies. Bien. Los genes Hox tienen homología profunda, tienen una homología, y algunos de ellos son reemplazables entre especies tan distintas como la mosca y el ratón. Fíjense que también la posición de los genes en el cromosoma, recuerdan, era lo que determinaba qué porción del cuerpo iban a estar regulando en su formación. Bien. La homología profunda implica homología también en las vías de señalización, como la vía Hedgehog, que es fundamental para la formación de los miembros de los tetrápodos, pero también es fundamental para la formación de los miembros en los insectos, por ejemplo, la sala de los insectos. Y fíjense, acá cuando se hace una expresión anormal, normalmente se expresa aquí en un pollo, en el esbozo de la extremidad de un pollo, y acá en el disco imaginal de un ala. Si se duplica la expresión, tanto en pollo como en ala, como en mosca, fíjense los mutantes que se obtienen. Con una duplicación de los dedos 2, 3 y 4 del ala, y con una duplicación de las estructuras también en el ala de la mosca. Bien. Y uno de los casos más interesantes de homología profunda es lo que ocurre en el establecimiento del eje, ahí está puesto cráneo caudal, es el eje dorso-ventral, que en el caso de
sabemos que el eje dorso-ventral de un cordado tiene que ver con que el sistema nervioso tenga una proyección dorsal y los otros sistemas, como el digestivo, ventral. En los otros grupos eso es al revés. Bueno, el eje dorso-ventral está formado por los mismos grupos de, mejor dicho, está inducido por los mismos grupos de sustancias inductores que son son miembros de la familia del factor de crecimiento transformante beta, acá DPP en el caso de el artrópodo y BMP en el caso de los vertebrados, pero son homólogos, también son intercambiables. Fíjense que estas moléculas se expresan en dorsal, en la mosca y en ventral en los cordados. Y sus inhibidores tienen una expresión inversa. O sea que las mismas moléculas están interviniendo en la formación del eje de grupos de animales totalmente alejados, pero lo que se ha invertido es el lugar de expresión. O sea que un cambio evolutivo realmente, una modificación evolutiva muy grande, tiene que ver con un cambio en el sitio de expresión, con una heterotopía, como vamos a ver luego, del sitio de expresión. Bien, entonces vamos a terminar esta parte del video con, o este video mejor dicho, con esta diapositiva donde nos vamos a introducir al estudio de las novedades evolutivas. Y tenemos que pensar en que en la evolución hay conservadurismo de estructuras, genes y procesos. ¿Qué es más fácil que se modifique un rasgo para construir uno distinto a que aparezca uno nuevo desde cero? Y también vimos que la homología ya no solo es una cuestión de genes, sino también es una vía de señales. Las vías de señales también tienen homologías y esa es la homología profunda. También, y eso lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video, son importantes los morfógenos. Los morfógenos son inductores que actúan según el gradiente de concentración. Y por ejemplo, las famosas diferencias de el pico de las aves que llamó la atención a Darwin, no en su viaje justamente, sino cuando volvió de él y leyó algo al respecto y recordó lo que había visto y vio las diferencias en el pico de los pinzones de las Islas Galápagos. Estas en realidad tenían que ver con diferencias en las concentraciones de un morfógeno, que es un BMP. Bien, entonces este video termina acá y seguiremos luego hablando de las novedades evolutivas propiamente dichas.